Hola estudiantes de séptimo básico, soy el profesor de historia y el día de hoy vamos a ver el objetivo de la clase del día de hoy va a ser ¿te imaginas cómo fue eso? Anota lo que sabes o cómo te lo imaginas en el cuaderno. Estimados jóvenes de séptimo básico, para poder comprender la conformación político-territorial de la Europa medieval, tenemos que revisar tres elementos que estuvieron actuando al mismo tiempo. Y estos fueron la caída del Imperio Romano de Occidente, las tradiciones culturales que sobrevivieron a la caída de Roma y el cristianismo. Entonces, la caída del Imperio Romano de Occidente, en primer lugar. Roma va a caer por las invasiones y guerras contra los pueblos bárbaros, como también la corrupción romana y la división del imperio. Vamos a entrar en detalle con las tres. En primer lugar, las invasiones y oleadas bárbaras hacia Roma, especialmente de pueblos como los germanos, colaboraron a que Roma cayera. Por mucho tiempo Roma mantuvo fuera de sus fronteras a esos pueblos bárbaros, pero desde el siglo III y agravado esta situación en el siglo V, hicieron de prohibir entrar pueblos bárbaros, estos se convirtieran a la larga en, en la población mayoritaria del Imperio Romano. Poco a poco estos pueblos comenzaron a avanzar hacia Roma y sus territorios, algunos de manera violenta y otros pacífica, las que se fueron mezclando con la cultura romana. Entonces, entre ambos pueblos comienzan a surgir propios reinos. Entonces cada pueblo comienza a tener su propio reino a pesar de existir el Imperio Romano. Y una vez caído el Imperio de Occidente, surgieron los primeros reinos bárbaros en sus antiguos territorios, como ya hemos dicho. Por ejemplo, los visigodos en España, los francos en Francia, los lombardos al norte de Italia, los ostrogodos, etc. La división del Imperio Romano de Occidente, que es lo que vamos a revisar ahora. Pero antes, veamos el mapa. El mapa nos muestra en verde el Imperio Romano de Occidente y en amarillo el Imperio Romano de Oriente. Y las líneas rojas muestran el avance de los pueblos bárbaros, que en su mayoría provenía del norte de Europa y de Asia, como por ejemplo al norte los anglos, sajones, burgundios y vándalos, y para el caso de Asia los hunos y los alarios. Esos pueblos colaboraron a la caída del Imperio Romano. Ahora, la división. Roma, por el tamaño e influencia que tenía en el mundo, consideraron que debían dividirse para abarcar de mejor manera y cumplir con todas las leyes y mandatos. Sin embargo, el Imperio Romano de Occidente quedó más débil en comparación con el Imperio de Oriente. Entonces, el Imperio de Oriente soportó de mejor manera las migraciones de los pueblos bárbaros y y el elemento que vamos a revisar en unos minutos más, que es la corrupción. La soportó de mejor manera. Entonces, ante las pocas herramientas de resistir, ante las invasiones bárbaras y la poca capacidad de reaccionar ante otros problemas, el Imperio Romano Occidente cae. Pero también no hay que olvidar la corrupción romana y vivir el presente. ¿Y por qué eso? Los gobernantes romanos dedicaron esfuerzos en satisfacer sus placeres personales y obtener el cargo de emperador para sí.
en lugar de mantener o agrandar más el poder romano. Esta desintegración cultural se vio reflejada en la composición del ejército. También, si antes en el ejército romano estaba prohibido estar en sus filas personas extranjeras, con el tiempo fueron ingresando poco a poco al ejército romano hasta ser mayoría. Entonces tenemos Roma a problemas tanto por factores externos como internos que colaboraron en su caída. El segundo elemento que vamos a revisar en clase virtual va a ser la unión de múltiples tradiciones culturales que heredaron atributos romanos y que se juntaron o que se mezclaron con pueblos germanos y como también de otros lados, los cuales ayudaron a conformar la Europa medieval. ¿Cuáles fueron esas tradiciones? Tenemos en primer lugar la tradición greco-romana. Fue el fruto de las relaciones entre las culturas griega y romana. En base a esa relación cultural y sobrevivencia, o mejor dicho, ese intercambio cultural entre la tradición greco-romana con los pueblos bárbaros, van a provocar, en primer lugar, la aparición de las lenguas romance. Las lenguas romance son el resultado de la mezcla idiomática de los pueblos bárbaros con los romanos. Entonces, ejemplos de lenguas romances son el español, el francés, el portugués, el catalán, el rumano y el italiano. Veamos un ejemplo. Hay 4 maneras de decir hola, y eso es lo que está mostrando la imagen. Usted puede decir hola en francés, bonjour, hola en español, hola en portugués y ciao en italiano. Otra tradición que va a sobrevivir y que va a ayudar a conformar la Europa medieval va a ser la tradición germana. Europa va a basar su sistema monárquico en donde el rey gobierna como una organización social basada en la reciprocidad y fidelidad, junto con el ideal del héroe, aquel que lucha por su pueblo y que se sacrifica por este. Si ven en la imagen bien, es la representación del famoso rey Arturo y su mesa redonda. Rey que combatió a fuerzas malignas y que trató de unir a pueblos bajo su mando. En el caso que viene a continuación, jóvenes, es la tradición judeocristiana. Para introducirnos a ella, los romanos tuvieron control territorial hasta de Medio Oriente, específicamente en la zona de Judea, lo que conocemos hoy en día como Palestina. En el mapa aparece con el puntito rojo, que son vecinos de Egipto, Etiopía, Arabia y Siria. Entonces, de esa zona geográfica va a surgir el cristianismo. Entonces, ¿por qué la nombramos el cristianismo? Porque es una herencia de la tradición judea. Entonces, el cristianismo proviene del judaísmo, aunque con diferencia. En el caso del cristianismo no es un sistema tan cerrado y ciego como en el caso del judaísmo. Tiene más libertades. Como también el cristianismo fue tolerado por el Imperio Romano, después perseguido y finalmente fue adoptado como religión oficial. Y este tuvo su influencia en el tiempo. Bueno, hasta el día de hoy tiene influencia el cristianismo. Entonces la tradición judeocristiana fue el tema religioso y que se mantiene hasta el día de hoy. Pero analicemos en detalle la religión católica, que es la derivada del cristianismo. ¿Por qué?
esa religión permitió la unidad en la Europa medieval. No fue solamente importante a nivel espiritual, también lo hizo en otros ámbitos. A nivel político, por ejemplo, el Papa tenía un poder igual o superior a los reyes bárbaros, a los cuales podía controlar o manejar por ser el líder espiritual, porque todos estos pueblos bárbaros eran cristianos. A nivel económico, ellos podían generar riqueza y obtenerla a partir de los tributos que rendían esos mismos pueblos bárbaros. Y después de las monarquías que se fueron formando más adelante. A nivel cotidiano, las personas, a nivel personal, tanto en público como en privado, acataban las órdenes del cristianismo. A nivel social, aquí hay un problema, justificó que las clases dominantes tuvieran el poder y control sobre el resto de la población. Entonces aquí comienza a haber un problema a nivel social de la división de dos grupos, los que mandan y los que obedecen. Y a nivel cultural, el cristianismo va a tener guardado los conocimientos del mundo antiguo bajo su poder. Recién por el siglo XV, Gutenberg, con su imprenta, da pie para que ese conocimiento salga de las instituciones religiosas y se puedan expandir al resto de la población. Para ir finalizando, la conformación político y territorial de la Europa medieval se lo debemos a la caída del Imperio Romano, a la tradición judeo-cristiana, a la tradición germana y el elemento religioso que fue el cristianismo. Esos tres conformaron políticamente y territorialmente a la Europa medieval, pero también deberíamos agregar un elemento que es el espiritual, porque la religión trascendió más allá. Ahora vamos a revisar cómo se hace la guía. Jóvenes de séptimo básico, la guía que van a trabajar el día de hoy se llama La conformación política territorial de la Europa medieval. Si usted quiere profundizar el contenido visto en el video o no puede acceder al mismo video, en la guía aparece toda la información de manera detallada y más profunda, en caso que usted quiera revisar o no pueda acceder al video. Como pueden ver, la guía tiene imágenes y texto. Ahora vamos a la actividad. Letra A. Lea el siguiente documento y responda. El texto es un extracto de comentarios que hizo el historiador Tácito con respecto a los pueblos germanos. ¿Ya? Teniendo eso en mente. La número 1. ¿Cuál es el título del texto? Y número 2. ¿Cuál es la fuente del texto? Ambos elementos están de manera explícita en el documento. No van a tener problemas. La pregunta 3. ¿Qué aspectos positivos destaca Tácito de los germanos? La 4. ¿Qué aspectos negativos destaca Tácito de los germanos? Entonces usted va al texto y busca dos características o elementos negativos y positivos que menciona dicho historiador romano con respecto a los germanos. La pregunta 5. ¿Por qué la Iglesia Católica es tan importante para la conformación de la Europa medieval? La respuesta es en un máximo de 5 líneas. Aquí en la guía aparece la información para que puedas responder de manera más completa. Y finalmente, el apartado C, donde dice que vimos hoy, tienes que anotar las cosas que aprendiste en el día de hoy. Suerte, jóvenes. Haga la actividad con calma y con tiempo. Si usted tiene dudas o consultas, puede hacérselas al profesor jefe o a mí. Yo siempre voy a estar disponible para responder a sus dudas. Cuídense
pórtense bien y nos estamos viendo en otro video. Hasta luego.